son las reentradas a nivel del nodo auriculoventricular típicas, la reentrada auriculoventricular y el RP largo, la taquicardia auricular, la reentrada nodal auriculoventricular atípica o la taquicardia reciprocal. Para recordar otra vez el RP corto y el RP largo. Hemos mencionado algo de la taquicardia sinusal. Básicamente la taquicardia sinusal es una respuesta fisiológica al sepsis, falla cardíaca. Bueno, hay que buscarle la causa de la taquicardia sinusal porque el tratamiento es tratamiento causal y usualmente se pueden utilizar beta-bloqueadores en algunos pacientes cuando tengamos síntomas de isquemia. La taquicardia auricular, que es una arritmia de origen auricular con un poco de diferencia al nodo sinusal, taquicardia mayor de 100 por minuto y normalmente la relación auriculoventricular es 1 a 1. Formas diferentes de taquicardia auricular. Existe la taquicardia auricular paroxística, que generalmente se asocia a alteraciones de los electrolitos, fiebre, hipoxemia. La taquicardia auricular multifocal, que son diferentes focos con ondas P diferentes unas a las otras. Estos son ejemplos. Aquí tenemos arriba la taquicardia auricular multifocal, abajo lo que es el flúter auricular y más abajo la fibrilación auricular para que veamos las diferencias. El flúter auricular, famoso por las ondas en serrucho, básicamente las vamos a ver en las derivaciones de par inferior, en B1, B2. El flúter clásico se relaciona con una conducción 2 a 1, mientras la aurícula va a 300 por minuto, el ventrículo va a 150 por minuto. Un flúter, los mecanismos son por reentrada, se asocian a enfermedades estructurales cardíacas y el paciente pues, puede cursar con todos los síntomas que ya podemos conocer. Básicamente el tratamiento del flúter auricular, si el paciente está estable, utilizamos alfa-antagonistas, se prefiere el discrecional verapamilo o los beta-bloqueadores, como esos como de primera línea, alfa-antagonistas y beta-bloqueadores. Como segunda línea dejaríamos el digital, sobre todo el paciente de falla cardíaca. Como tercera línea se mantiene el magnesio. La adenosina se interroga más como rol diagnóstico en algunos pacientes, no como tratamiento de elección. La procalcinamida se sabe que convierte el paciente de flúter a ritmo sinusal y se utiliza cuando falla en los otros. Y ya como última opción dejamos la amiodarona como alternativa. Y el paciente inestable, pues ya viene la cardioversión eléctrica. Se recomienda, si el paciente lo cardiovertimos y recurre el flúter, utilizar un agente de tipo 1A, 1C antes de repetir la cardioversión. La fibrilación auricular, importante porque es la arritmia cardíaca más frecuente, se presenta en 2% de la población general y causa básicamente 1 de cada 5 enfermedades de accidentes cerebrovasculares. Hablamos de fibrilación auricular paroxística, la que es menor de 48 horas, persistente, la que lleva más de 7 días, persistente a larga data, la que lleva más de un año, y permanente es cuando el paciente vive con su fibrilación auricular. Se debe básicamente a despolarización del ritmo del tejido auricular. Esta despolarización nos va a producir baja del gasto cardíaco, limita el llenado diastólico, nos va a ocasionar diferentes síntomas del paciente y sobre todo la relación importante es la fibrilación auricular lleva a falla cardíaca. Entonces lo importante es saber si la vamos a tratar o no. Importante que la fibrilación auricular, por diferentes mecanismos que aparecen ahí, nos lleva finalmente a la formación de un trombo a nivel intracavitario, que es el que se relaciona básicamente con el riesgo de los pacientes de trombosis, accidente cerebrovascular. La característica del RR irregular, tenemos una fibrilación auricular, un RR irregular, por circuitos de reentrada. La respuesta ventricular varía más o menos entre 150 y 170. Se habla de que si la frecuencia ventricular es mayor de 200 por minuto, debemos sospechar la presencia de una vía accesoria, un síndrome de preexcitación. En la fibrilación auricular siempre hay alguna causa que está incidiendo en la presentación. Básicamente las cardiopatías de tipo isquémico, la enfermedad valvular, el hipertiroidismo
factor relativamente frecuente, la intoxicación aguda alquílica, lo que se llama el corazón de fiesta, pacientes que se van a tomar y nos llegan con su PPA. Bueno, el tromboembolismo pulmonar. El tratamiento, básicamente hay que diferenciarlo de otros ritmos irregulares y reconocer la causa subyacente. Si el paciente está asintomático y la frecuencia ventricular es menos de 100 por minuto, simplemente lo observamos. Si el paciente está inestable, básicamente lo vamos a hacer área cardiovascular. Hay que tener en cuenta cuánto tiempo de evolución lleva la fibrilación auricular para hacer el manejo. De pronto, pues esto no se va a hacer en el momento, pero para tener en cuenta, si la FA tiene menos de 48 horas y hay factores de riesgo presentes, podemos, si no hay esos factores de riesgo, para hablar de trombos intracavitarios, podemos cardiología del paciente siempre y cuando lleve menos de 48 horas. Si hay factores de riesgo, la idea es anticoagular el paciente por a largo plazo. Si la FA es de más de 48 horas, idealmente, si no hay factores de riesgo, hacemos siempre un ecocardiograma transesofágico para determinar la presencia o la ausencia de trombo y determinar el uso de la anticoagulación. Si hay factores de riesgo, lo que se recomienda es anticoagular al paciente y llevarlo a una cardiovasculación programada. Entonces, ¿qué se hace con un paciente con una FA en urgencias? Hacer el electrocardiograma, hay diferentes sectores de riesgo para el paciente con FA, definir la anticoagulación de acuerdo a los riesgos que tenga el paciente para la enfermedad cerebrovascular, definir la frecuencia y el control del ritmo de acuerdo a los síntomas y dejar un tratamiento crónico a largo plazo. Existen factores de riesgo para tromboembolismo y fibrilación auricular, lo que se llama de riesgo moderado, que son la edad mayor de 75 años, diabetes, hipertensión, falla cardíaca, la presión de eyección baja en menos de 35, y los factores de alto riesgo, por ejemplo, el paciente con un ACV previo, un ataque isquémico transitorio, un embolismo, la presencia de estenosis mitral o la enfermedad valvular. Y de acuerdo a esos factores de riesgo surgió la clasificación del CHAS-2, que básicamente es una clasificación de riesgo, siendo la C la presencia de falla cardíaca, la H hipertensión, la A edad mayor de 75, la D es diabetes y la S de stroke o sea ASB o evento isquémico transitorio. Cada uno de esos nos da un punto y la presencia o no de stroke nos daría 2 puntos. O sea que en total tendríamos 2, 3, 4, 5, 6. Y de acuerdo al score del chat, se sabe que la mortalidad aumenta de acuerdo a los años que pasan. La mortalidad y la incidencia del ACV. Después surgió la clasificación del CHAT2-VAX, que también es una serie de factores. Al chat se le asoció otros factores de riesgo que son los que aparecen allá, que también le da un score, y eso nos da una frecuencia o un riesgo de ACV. Entonces, básicamente, ¿qué se recomienda? Si el CHAT o el CHAT2-VAX tiene más de 2 puntos, lo que se recomienda es que los pacientes se deben anticoagular con inhibidores de tipo warfarina. Si tiene un punto, podemos dejarlo solo con aspirina. Si no hay factores de riesgo, generalmente se le deja con aspirina dosis baja. Otra recomendación parecida, estas son las recomendaciones de la American Heart Association. Bueno, si el paciente está inestable, cardiovascular eléctrica. Si el paciente está estable, miramos a ver si hay enfermedad estructural y lo que se recomienda, si no le vamos a hacer cardiovascular eléctrica, el paciente tiene enfermedad estructural, obviamente eso implica hacer un ecocardiograma. Si tiene enfermedad estructural, se prefiere la amiodarona iversul. Si el paciente no tiene enfermedad estructural, se prefiere flecainida, propafenona o ibutilida, que pues la verdad no las tenemos, pero eso es lo que se recomienda. Entonces, existen diferentes drogas para hacer la cardiovascular farmacológica, no es solo la amiodarona. Está la amiodarona, flecainida, ibutilida, propafenona o una que se utiliza en Europa que es el Berlacalan, no la conozco. Básicamente para hablar de lo mismo, el manejo a corto a largo plazo y para el control del ritmo, pues se está utilizando beta-bloqueadores, bloqueadores del calcio, glicósido de tipo digital o otros como la amiodarona y la dronadarona.
Básicamente, el mantenimiento del ritmo sinusal dependiendo de las patologías del paciente, si es hipertenso, si tiene enfermedad coronaria, si tiene falla cardíaca a largo plazo. Para hablar un poquito de las taquicardias supraventriculares paroxísticas, recordar que el 60% de los casos es la reentrada auriculoventricular nodal y el 30% es la reentrada auriculoventricular, que es una taquicardia supraventricular paroxística, que la reentrada auriculoventricular nodal, por lo que decíamos que el nodo tiene una división fisiológica en una vía rápida y una vía lenta. Lo mismo, los tipos diferentes de taquicardia auricular. Esto no es importante, taquicardia paroxística. Y lo importante aquí de la taquicardia supraventricular paroxística es el tratamiento. Lo mismo, el mismo enfoque. El paciente está estable o inestable. Si está inestable la cardioversión sincronizada, la adenosina se recomienda en pacientes con taquicardia supraventricular paroxística moderadamente inestable. La verdad no encontré a qué se refería con esto moderadamente inestable. En estos pacientes se recomienda hacer maniobras vagales o maniobras de Valsalva o utilizar adenosina, pero el riesgo de la adenosina es que nos puede dar otras arritmias, como aparecen ahí, que generalmente son transitorias de recuperación espontánea. Si el paciente está estable, entonces lo que vamos a utilizar son agentes bloqueadores del nodo AB, calcio-antagonistas como verapamil o diltiazem, beta bloqueadores, y como alternativa quedaría la amiodarona. Los síndromes de preexcitación, básicamente para recordar, se deben a una vía anómala que nos lleva al ritmo. Existen tres vías anómalas que son el haz de Ken, el haz de James y el haz de Mannheim, que el haz de Ken es el que se relaciona con el famoso Wolff-Parkinson-White, que es el más conocido. Básicamente la característica de Wolff-Parkinson-White, para recordarla, es un PR corto y una onda delta, que es esta mezcladura que aparece como una especie de este triangulito que se forma con el PR corto. Eso es lo característico del Wolff-Parkinson-White. Aquí está la explicación de por qué se produce. Básicamente tenemos el nodo, la lesión, esta es la vía anómala, pero ahí no está conduciendo, entonces el QRS es normal. Cuando hay la entrada a través de esa vía anómala ya se empieza a ver la onda delta, y cuando hay un bloqueo a nivel de la conducción auriculoventricular, pues vemos una onda delta mucho más marcada. Esta es la morfología típica de Wolff-Parkinson-White, taquicardia, PR corto y onda delta. Se puede clasificar en tipo A, tipo B, es tan importante. El tipo A básicamente es la característica es que en B1, B2, B3 y B4 son básicamente morfologías positivas, y el tipo B son morfologías negativas. Esto se debe a la situación de la vía anómala. Estuvimos viendo Wolff-Parkinson-White. Lo importante es que puede cruzar con circuitos de reentrada y nos puede dar una taquicardia ortodrómica o una taquicardia antidrómica. Ortodrómica, ¿qué quiere decir? Que se conduce normalmente por el nodo auriculoventricular y se devuelve por la vía accesoria. Eso nos va a dar una taquicardia de complejo angosto, y es la forma más frecuente de presentación. Mientras si el Wolff-Parkinson-White tiene taquicardia antidrómica, quiere decir que conduce por la vía accesoria y se devuelve por el nodo AB y nos va a dar una taquicardia de complejo ancho. Hasta es ortodrómica. Esta es la forma, nuevamente esta es antidrómica. Entonces, esto parece, son taquicardias que tienen un QRS relativamente ancho. Nos podemos confundir con taquicardias ventriculares. Para hablar de lo mismo, básicamente recordar que es muy raro, más frecuente en hombres. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y se puede asociar a diferentes condiciones. Puede ser idiopático, por cardiopatías hipertróficas. Bueno, generalmente los ritmos asociados con el Wolff-Parkinson-White son taquicardias por entrada en el 80% y fibrilación auricular en el 30%. El tratamiento depende